Continuamos entonces con la presentación Tiempo Libre y vamos a estar haciendo este abordaje de Monet, del libro de Monet. Acá está el índice como para que tengan una idea. En el capítulo 1 y 2 vamos a estar viéndolos en conjunto. Lo que hace Monet es leer una enorme cantidad de autores, como el título indica, es un enfoque crítico. Se leyó todo lo que andaba dando vuelta de ocio y tiempo libre, y dentro de todos esos pensadores que hacen el abordaje de tiempo libre, los clasifica en una corriente burguesa y en una corriente marxista. Entonces lo que hacen esos dos primeros capítulos es presentar a los distintos autores y qué es lo que cada uno de esos autores plantean dentro de lo que es la concepción burguesa y dentro de la concepción marxista. Y lo que plantea básicamente Monet es que las dos concepciones están hablando y tienen puntos de arranque axiomáticamente distintos, o sea, sus puntos de partida son distintos. Lo que habla la concepción burguesa no es de lo mismo que habla la concepción marxista, y por eso es difícil que puedan llegar a entenderse. Después, en el capítulo 3, este es sobre todo que ustedes en alguna otra materia han visto ya algo de Monet, y si han visto algo de Monet, sin duda es buena parte de lo que es el capítulo 3, que es la evolución histórica que el concepto tuvo. A esto le vamos a dar bastante importancia porque en este punto lo que vamos a estar tratando de ver es las dimensiones políticas, o cómo fueron variando las dimensiones políticas que el concepto tuvo a lo largo de la historia, o por lo menos en distintos momentos históricos que son los que Monet nos presenta. Lo mismo acá, digamos, ¿no? Estamos teniendo dos concepciones políticas bien distintas. Después, digamos, el capítulo 4 nos habla de libertad, el capítulo 5 de temporalidad, nos separa estos dos conceptos y hace análisis con cierta profundidad. El capítulo 6 se vale de, sobre todo, dos autores, que va a ser Dumassedier y Gauvaers. Dumassedier es un francés, Gauvaers una belga, una pensadora belga, que es una crítica que hace una crítica de Dumassedier. Y vamos a llegar nosotros, y nos interesa el abordaje de Monet, hasta el capítulo 7 inclusive. O sea, lo que vamos a hacer es llegar a la concepción de tiempo libre que nos plantea Monet, que nos parece a nosotros que resulta de interés, y por eso lo planteamos. El resto de los capítulos son más que interesantes, se lo dejamos a criterio, pero no es que lo vayamos a estar abordando en la materia. Así que esto sería el cuadro, serían los dos primeros capítulos, ¿sí? La concepción burguesa y la concepción marxista. Y hace una diferenciación de cómo lo ven desde el punto de vista de lo político, de lo psicológico y de lo sociológico. Y en esto, digamos, que nos plantea que sus puntos de partida son distintos. Mientras que la concepción burguesa tiene una concepción liberal, políticamente hablando, del tiempo, la concepción marxista cree que ese tiempo debe ser planificado. Esto tiene una relación muy estrecha con el nivel de lo sociológico, digamos, porque para la concepción burguesa el tiempo libre es individual y es vivido y sentido como propio, y cada uno hace con su tiempo lo que quiere. Ese es de alguna manera un planteo básico que uno puede llegar a decir que está dentro de esta concepción. Mientras que dentro de la concepción marxista, el tiempo ya no es individual. El tiempo es tomado como social. El tiempo que tenemos es el que toda la comunidad en su conjunto tiene, y uno podría decir, casi hasta hacer un cálculo matemático, es decir, cuál es la cantidad de individuos que tiene esta sociedad. Tantos individuos por 24 horas al día, tenemos tantas horas al día, o esta sociedad tiene tantas horas al día. ¿Cómo las va a emplear? Y eso debería ser planificado. Y por lo tanto, ese tiempo ya no es cómo lo percibe cada uno, sino que es un tiempo objetivo. Tengo tantas horas
en total y vamos a, digamos, dividirlo, vamos a planificar qué hacemos con ese tiempo, con el ocupado y el no ocupado y el libre, y cómo lo vamos a distribuir dentro de esa sociedad. Por lo tanto, están hablando de cosas distintas cuando refieren a tiempo libre desde una concepción o desde la otra. Esto, si pueden, tengan el cuadrito cuando van haciendo la lectura, no se queden encajados dentro del capítulo 1 y del capítulo 2, porque está presentando una enorme cantidad de autores que normalmente resultan interesantes, inclusive las presentaciones que hacen, pero sobre todo lo que aspiramos es a que se pueda entender estas diferencias, digamos, ¿no? De cómo se le da una dimensión política muy distinta entrando desde una corriente o desde otra. Ya en el capítulo 3 lo que tenemos es las respuestas de la historia, ¿sí? Y en este capítulo, como decíamos, lo que vamos a estar es tratando de entender las distintas dimensiones políticas que se le dieron en los distintos momentos. Para los griegos, y ustedes ya están familiarizados con esto, existía el escolé, ¿sí? El escolé era la búsqueda de los valores supremos, bondad, verdad, belleza, y esto de alguna manera da nacimiento a la filosofía occidental, es la cuna del pensamiento de la cultura en la cual nosotros vivimos y compartimos. Ahora, los griegos tomaban el escolé como un fin en sí mismo, o sea, y el escolé implicaba la necesidad de tener el tiempo disponible para la búsqueda de estos valores supremos. Por lo tanto, dedicaban casi todo su tiempo al tiempo libre. Entonces, si dedicaban casi todo su tiempo al tiempo libre, uno se preguntaría, ¿y de qué vivían los griegos? De los pensamientos tan difíciles para comérselos. ¿Cómo hacían para comer? ¿Cómo hacían para subsistir los griegos si se dedicaban toda la ciudadanía al tiempo libre? Y lo que sucedía es que ellos sí tenían una división muy tajante del tiempo social. Había una distribución del tiempo social y en esa distribución del tiempo social estaban los ciudadanos tenían la totalidad de su tiempo libre, y los esclavos, que los esclavos no tenían directamente tiempo libre, ¿no? Entonces, los esclavos eran los que permitían el sustento de los ciudadanos. Entonces, ahí tenemos un ejemplo no marxista de una distribución del tiempo social y una distribución muy tajante de ese tiempo, que permitió, digamos, el nacimiento de la filosofía de Occidente, ¿sí? Aristóteles decía que el no ocioso era quien trabajaba, por lo que no podía alcanzar los valores supremos, verdad, bondad, belleza. El ocio nos asegura el placer, el bienestar, la felicidad. El tiempo libre era un fin en sí mismo, ¿sí? El trabajo era el medio, pero el trabajo no lo hacían los mismos que gozaban del tiempo libre, eso está claro. El escolé estaba solo reservado para el hombre libre, es un estado del ser, el hombre libre, el ciudadano, lo que los griegos llamaban ciudadano. El ascolé, la contraposición, implica obligaciones, servidumbre, reservado para los esclavos. Entonces acá estamos teniendo una dimensión política donde se decide, digamos, quiénes son los que tienen y quiénes son los que no tienen tiempo libre. Ahora, para los romanos aparece, digamos, la idea de negación del ocio, por un lado, el negotium, de donde proviene la palabra negocio. Esto ustedes lo han visto en otras materias. El ocio es el medio para volver al trabajo. Ya se invierte en la valoración, ya no es un fin en sí mismo, sino que en realidad necesito del ocio, ¿sí? O los romanos consideraban que el pueblo necesitaba del ocio y de ese tiempo libre para recobrar fuerza laboral, que en el fondo era lo que los romanos más les interesaba, ¿no? Y aparece, digamos, se acuña la frase para el pueblo pan y circo, esto aparece en este momento, se llama que los romanos son los inventores de la política, y
la dimensión política que toma el tiempo libre es completamente distinta a la de los griegos, pero al mismo tiempo existe una diferencia de cómo es vivido ese tiempo libre por distintas clases sociales. Por un lado, el otium elitista, ¿sí? El ocio elitista, que era para el descanso, la renovación del espíritu, para dedicarlo a la política, la milicia, etc. Y el del pueblo, que era un tiempo de evasión, de fiesta, aparece lo del pan y circo, y pasó a ser, digamos, ese tiempo un instrumento de dominación de esas masas, ¿sí? Y cuando uno dice pan y circo, el circo era el circo romano. El circo romano estaba expresado en grandes monumentos como los coliseos, el Coliseo de Roma, el Coliseo de Verona, que está intacto, o sea, no así el de Roma, visitable si no tuviera el coronavirus de por medio, y que uno podría decir, ¿y qué pasa en la actualidad? Tenemos el Coliseo del fútbol, ¿sí? Y no solo del fútbol, sino los deportivos, llamativa la semejanza, digamos, ¿no? De los coliseos antiguos a los coliseos modernos, bueno, este es el Estadio Maracaná, y este es el Coliseo de Verona en la actualidad, porque el Coliseo de Verona se sigue utilizando para presentaciones, sobre todo musicales y teatrales. Vamos a hacer una pausa con la cuestión del medioevo y continuamos en el próximo video con las respuestas de la historia.